Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a ponerlo la equipa. Bendito Señor. La equipa que me regaló Blanquita. Buenos días. Tengo la franela puesta. Que me regaló Blanquita. Blanquita me regalaba conmigo. Eso es que está como enamorada. No, mentiras. Es una compañera de estudio de Torah. Familia de Torah. Berajot, las bendiciones. Soy bendecido, soy agradecido. Qué hermoso. Mi equipa sí que hoy sí. Soy bendecido, soy agradecido. Bendito Yahweh. El tema, como ustedes pueden ver, vamos a tratar hoy las cartas de Santiago, ¿no? La carta del apóstol Santiago, ¿sí? Es un miembro muy querido dentro de la comunidad también de Alcohólicos Anónimos. La comunidad sabían que la comunidad se iba a llamar los amigos de Santiago, porque no teníamos literatura, entonces decidieron ponerle, como no teníamos nombre, los amigos de Santiago. Entonces, qué bonito, ¿no? Hay que aprender tantas cosas de la vida, así hasta acomodándolo, ¿no? Vamos a tomar un poquito de agua. Son las 12:23 de la tarde. Hoy es lunes 16 de septiembre. Bendición sacerdotal. Yebereja Yahweh Beyisene Shimeneja. Amén. Yahweh Yael Yahweh Pana Eleja Yibejuneka. Amén. Yisa Yahweh Pana Eleja Beyesen Leja Chalón. Amén. Estoy leyendo una bendición, la bendición sacerdotal en el hebreo, ¿no? Estamos aprendiendo hebreo poco a poco. Este es el nombre de Dios en hebreo. El nombre, el tetragramatón. Yuhet Bajei. Yuhet Bajei. Yu vale 10. La Hei de derecha a izquierda, ¿no? De derecha a izquierda la Yu vale 10. La Hei vale 5. La Bat vale 6. Y la Hei vale 5. Serían 26, el valor gemátrico. Pedir por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que le aman, los que te aman. Salmo 122, 6. Baruch Hachem, Shalom Ejad, casa de Efraín. Te digo casa de Israel porque como me acelero, estoy tratando aquí, practicando también lectura. Claro, practicando lectura porque ah, quiero ser Hassan, es decir, Hassan es el que lee, el que dirige, una congregación, el que dirige, ¿no? Entonces quiero aprender bien pronunciación. Hago eso con doble objetivo, ¿sí? Entonces lo hago primero para conocer la palabra de Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Nuevo Testamento. Aquí estoy hablando del Nuevo Testamento. La palabra de Dios católica tiene más libros que la evangélica también, ¿sí? Hay libros que libros ¿cómo es? Acróficos, bueno, libros que no están dentro del canon judío. Tengo que buscar esos libros. Bueno, se me va el nombre, se me enreda la lengua. Dios mío, la edad no llega sola. 58 años. Debo hacer más ejercicio mental, ¿sí? Para la lengua. Apróficos. Bueno, libros fuera del canon judío, ¿sí? Carta a Santiago. Vamos a hacer la oración que acostumbramos en Alcohólicos Anónimos. Yo tengo más introducción, me gasto 10 minutos en la pura introducción. Pero ¿cuál es el afán? El afán es llegar a viejo y ya somos viejos, ¿verdad? Entonces, Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para usar la diferencia. Que se haga tu santa voluntad, mas no la mía. Amén. Carta del apóstol Santiago. Carta de Santiago. Introducción. Carta de Santiago puede considerarse como una colección de enseñanzas sobre diversos aspectos prácticos de la vida cristiana. Prácticos, es decir, cotidianos, sin tanta profundidad de este tipo doctrinal, ¿no? Como lo es el apóstol Pablo, ¿no? Él es doctrinal. Santiago es
de moral y cambio, ¿no? Él habla de, es apocalíptico y habla de moral y cambio, moralista, de la práctico, diversos aspectos prácticos. Este es el escrito del Nuevo Testamento que tiene mayor semejanzas con las enseñanzas de los sabios del Antiguo Testamento, llamados de la literatura sapencial, los libros sapenciales, los salmos, los proverbios, ¿sí? Están, en efecto, el tema de la sabiduría aparece en varios lugares de Carta de Santiago. Aquí dice capítulo 1, versículo 5, capítulo 3, versículo 13 al 18. Una sabiduría que, como se entiende en la Biblia, sería, en la palabra hebrea sería Tanakh, ¿no? Tanakh, en la Tanakh, ¿no? Aquí poco a poco, yo tengo 5 años de estar acompañando a un grupo, digámoslo así, mesiánico, porque son mesiánicos, aunque no están afiliados a ningún grupo mesiánico, pero ellos, pues, sus raíces son mesiánicas, sus raíces tienen que, porque es algo que, ahorita pues yo estoy con mi more Claudia, ya tengo 5 años, que ya me permite reunirme con ellos a abrir los viernes el Shabbat, los sábados a cerrar Shabbat, los martes hacemos estudios de Torah y Cábala y celebramos todas las fiestas, ¿sí? Todas las fiestas judías. Y he aprendido mucho con ella, bendito Yahweh. Ella tiene más de 10 años, o 11 años, no sé. Yo tengo 5. Ella me lleva a duplicar el tiempo en la cuestión de la Torah. Pero también compartíamos cuando trabajamos en la empresa en Coldeportes, en la Junta Seccional de Deportes Norte de Santander. Compartíamos mucho oraciones. Siempre nos ha gustado la oración y la meditación. Entonces me siento muy contento de ser su amigo. Y ella es mi more, mi amiga. Yo digo, mi amiga, mi more. More es maestra, la líder, la que me enseña. Yo soy para ella el sadik, el justo. El justo es justo, sadik. Porque ¿qué? Para Dios hay justos o rachá, no hay otra, ¿no? Entonces yo soy justo, rachá es, justo es sadik y rachá es pecador. Entonces yo no puedo ser pecador, yo soy justo. Bueno, una sabiduría que, como se entiende en la Biblia, en el Taná, no se refiere tanto a los conocimientos científicos sobre el mundo, ni es principalmente una teoría sobre Dios o sobre el hombre, sino que consiste en ordenar la vida de acuerdo con la voluntad de Hachén, de Papito Dios, de Akadosh Baruj Hu, es decir, vivir rectamente, vivir en verdad, en Emet, con emuná y bitajón, fe y confianza en el Eterno. Yo le voy metiendo aquí palabritas hebreas para que, es que está de moda el hebreo y hay que hablar hebreo, ¿no? Porque, y ahorita pues ahora que como está de moda también, ay, me pica la cabeza, Dios mío, ¿sabe? Y eso que está recién bañadita con jabón, champú y todo. Es que está haciendo un calor fuerte, ¿no? En cambio Santiago insiste en, le está diciendo yo que ahorita la iglesia pues están hablando mucho de los extraterrestres, ¿no? Que este tema es extraterrestre. Cristo que llegó en un platillo volador, todas estas cosas, ¿no? Perdonen, va a buscarme con el pelillo. Cristo que no quiero poner en pausa porque me concentro, ¿sí? Después para volver a agarrar el hilo, seguro que comienzo a hablar de los Anunnaki, ¿sí? Yo sí me distraigo fácilmente. Entonces, yo estudio todo, yo soy investigador. Entonces, pero estamos hablando aquí de un hombre sapencial, ¿sí? Litúrgico, sapencial, apegado a la Torá, muy apegado a la Torá, ¿sí? No tanto reformismo, sino Torá, sus 5 libros. Entonces dice, en cambio Santiago insiste en la necesidad de poner en práctica el mensaje recibido. 1, 22, 25, 3, capítulo 3, versículos 13 al 18, en mostrar con fe los hechos. 2, capítulo 14, 26,
en soportar las pruebas. Él habla mucho de soportar las pruebas. Ser pacientes, tener la santa paciencia de Job, de nuestro amado Job, la santa paciencia de Job. Habla de la paciencia de Job, ¿sí? Ser pacientes como el santo Job. Entonces nos habla de la paciencia del santo Job. Dice, en soportar las pruebas, dice capítulo 1, 2, 4, 12 al 15, capítulo 5, 7 al 11, y en dominar la lengua. La lengua, la sonjara, la lengua, la sonjara, hablar mal. Algunos pasajes de esta carta parecen ser eco de las enseñanzas de Jesús en los evangelios. Es decir, para el mesiánico sería Yeshua HaMashiach, ¿sí? O sea, allá por ejemplo donde yo asisto con mi amiga, con mi More y mi grupo de estudio de Torah y Cábala, decimos Yeshua HaMashiach, ¿no? Para hacernos referencia a nuestro Señor Jesucristo. Jesús el Evangelio. Así, por ejemplo, los que se refieren a la fe en la oración, así, por ejemplo, lo que se refiere a la fe en la oración, capítulo 1, 5, 6, a las pruebas sobre los ricos y los pobres, a la palabra, a las palabras sobre los ricos y los pobres, capítulo 1, 9, 11, capítulo 2, 1, 17, capítulo 5, 1, 6, a la exhortación a no juzgar, capítulo 2, versículos 12 al 13, capítulo 4, versículos del 11 al 12, capítulo 5, versículo 9, capítulo 5, y aquí es capítulo 9, sí señor, o versículo 9, sí, y a las enseñanzas sobre el juramento, que debemos mucho cuidado con el juramento, ¿sí? Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. La carta va dirigida a las 12 tribus de Israel, esparcidas por todo el mundo. Expresión tomada del judaísmo de la época para designar la totalidad de la iglesia cristiana. ¿Sí? A las cartas dice a la iglesia cristiana. La carta va dirigida a las 12 tribus de Israel, esparcidas por todo el mundo. Expresión tomada del judaísmo de la época para designar la totalidad de la iglesia cristiana. Tal característica dio origen a que Santiago, junto con 12 cartas de Pedro, las 3 de Juan y las de Judas, fueran llamadas cartas católicas, esto es, generales o universales. Entonces, católico quiere decir universal, ¿no? Católico es universal, ¿sí? O también generales. La iglesia católica universal. La iglesia es católica, apostólica y romana. Católica porque es universal, apostólica porque es de los apóstoles y romana porque su sede está en Roma. Así es sencillo. Su sede está en Roma, en el Vaticano. Posiblemente el autor tiene en cuenta a algunos que, habiendo entendido mal las enseñanzas de Pablo, porque Pablo era doctrinal, pensaban que ser cristiano consistía meramente en poseer una fe teórica, en aceptar con solo la inteligencia la verdad recibida. Santiago insiste en que la fe debe mostrarse con hechos en cualquier circunstancia de la vida cristiana. Véase capítulo 2, 14, es decir, hechos. Hechos, no palabras. Pero es que Pablo tampoco era palabrería, ¿no? Pero lo que pasa es que la gente interpreta mal a Pablo muchas veces. Pablo es complicado, como dice Pedro. El hermano Pablo es complicado de entender, porque no es simple. Pero Pablo no es, el apóstol Pablo no es simple, el apóstol Pablo no es simple. Es un poquito complicado de entender. Dice palabras de Pedro, no son mis palabras. Pero yo soy un fanático de Pablo de Tarso.
me encanta. Para mí Pablo de Tarso era un cabalista de alta turneque. Son palabras mías, ¿no? Turneque, esas son palabras que quiere decir de alto calibre, ¿no? La carta está escrita en un griego muy correcto, es fino, porque hay un griego antiguo que se llama el copto, pero está hablando de un griego moderno, ¿no? Y es correcto, ¿sí? El uso de diversos recursos literarios como diálogos retóricos, como el diálogo retórico, las comparaciones y metáforas. Aquí Cefe no sé, con 2.18 y confirmar 2.18 y 20. Las comparaciones y metáforas. 3.16 confirmaciones, confirmar. Ir a mirar, sí, yo creo. Revelan un buen conocimiento de las tradiciones literarias griegas. El conocimiento de la literatura literaria griegas. Sí, Jesús nació en Palestina, nació en Belén de Judá. Belén, ¿sí? Y es palestino. Pero los apóstoles escribieron en griego. Entonces, en griego, Salvador es Jesús, porque Jesús en Yeshua es salvación. Dios salva, ¿sí? Porque Jesús es Dios salva. El Salvador. Dice, revelan un buen conocimiento de las tradiciones literarias griegas. Por otra parte, las frecuentes alusiones al Antiguo Testamento, así como el trasfondo típicamente judío de todas las ideas expuestas, revelan que el autor pertenece a una comunidad cristiana de origen judeo-helenístico, ¿sí? Judeo-helenístico, es decir, griego, ¿sí? Helenístico, ¿sí? Era un hombre muy culto, ¿sí? Judeo-helenístico. Por esta razón, es poco probable que Santiago, que aparece como autor en 1.1, sea llamado hermano del Señor, sea llamado hermano del Señor. Confrontar con Mateo 13, Mateo 13 y 55, versículo 55, que fue el principal representante de los cristianos de origen judío, palestinenses, fieles a la tradición hebrea. Confirmar Hechos 12, versículo 17, capítulo 15, versículo 13, 21, versículo 18, Gálatas 1, 19, 2, 9 y 12. No tenemos más datos sobre el autor. Los principales temas tratados en Santiago son, ¿cuáles son los temas tratados en Santiago? Salud, 1.1, hermoso, la salud. Fortaleza en las pruebas en práctica del mensaje, la puesta en práctica del mensaje, contra la discriminación. La fe se demuestra con hechos, no palabras, la lengua, la verdadera sabiduría, la amistad con el mundo, de juzgar al prójimo, no hacer planes con orgullo, advertencias a los ricos, el ejercicio de la paciencia, la oración, la conversión del pecador. Conversación. No, mentira, aquí estamos aprendiendo. Yo aquí tengo que comenzar a practicar la lectura correctamente, no leer mentiras. Sociedad Bíblica Española. Bueno, ¿dónde dice aquí? Que yo pensé que estaba toda la carta. Así no, puramente la parte introductoria. ¿Ve? Aprende más sobre lo que Dios hablaba en la versión española. Vamos a ver qué dice acá. Esto es, ¿qué dice acá? Dios mío. No, yo pensé que la tenía todo. No, vamos a buscarla por acá, más bien. Vamos a buscar Santiago. Biblia. Santiago, ¿no?
Vamos con la Reina Valera, ¿sí? Vamos a la Reina Valera, Santiago. Ajá. Bueno, empezamos. Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, salutación. Dice así. No era yo el que quería incrementarme. Era esta de acá, pero esta me la está tapando, entonces estoy aquí con este acá. Y poco a poco. El afán era llegar a viejo y ya estamos viejos, ¿sí? ¿Cuál es el afán? Miremos cuánto tiempo ha transcurrido, que eso sí me interesa a mí, para no pasarme de calidad. 20 minutos, 21 minutos. Bueno, veamos por lo menos esta parte de aquí. Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, salutación. Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están dispersas, saludos. Las 12 tribus de Israel. ¿Dice así? No. Dice a las... No, dice es, aquí según dice, Santiago, siervo de Dios, dice Santiago, siervo de Dios, y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están dispersas, saludos. Bueno. Es decir, a la iglesia, ¿no? A la iglesia en ese entonces. La sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene... ¿De dónde viene la sabiduría? La sabiduría viene de Dios. Dios nos da la sabiduría. Hachén, el bendito sea. Akadosh Baruj Hu, el eterno. Hermanos míos, tened por gozo cuando habéis en diversas pruebas. Y empieza duro, ¿no? Hermanos míos, tened sumo gozo, alegraos, gozosos, cuando sabéis en diversas pruebas. A problemas, caras alegres. A un problema pongan cara alegre, ¿sí? A un problema, cara alegre. Eso es más o menos lo que está diciendo para el apóstol Santiago. ¿Tiene un problema? Pues ponga cara alegre. Ponga cara alegre. Alegría, ¿sí? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fe es emuná y bitajón. Emuná, la fe, emuná, bitajón, confianza. Emuná, ¿sí? Emuná y bitajón. Paciencia, produce paciencia. La fe produce, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Emuná. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Sin pedir la sabiduría a Kadosh Baruj Hu, al eterno, al bendito sea, a Hachén, es la sabiduría. Cuando nos sentamos faltos de sabiduría. Pero pidan con fe, con emuná y bitajón, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna de nuestro Señor Jesucristo, es decir, de Yeshua. ¿Correcto? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sí, aquí está hablando con los que, yo soy bipolar, con los bipolares, ¿sí? Es que pienso una cosa en la mañana y en la noche pienso otra, no. Hombres de doble ánimo, inconstantes en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, glorifíquese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico
en todas sus empresas. Soportar las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. ¿Correcto? Porque Dios no puede ser tentado. Esto no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado. Vamos a poner acá esto acá. Bien, dice, soportado las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido y da a luz el pecado siendo consumido da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, Emet, palabra de verdad, Emet, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sí? Somos las primicias de las criaturas de la creación de Dios, primogénitos, los herederos de la creación. Dios hizo la creación, pero las nombró los administradores. ¿Sí? Todavía nada, dice, Dios, porque la partícula él es Dios y se escribe Ales Lamed, ¿sí? Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer, también corresponde a la Sefiró, Hesed, bondad, misericordia. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hechos hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea propicio para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? O engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, es decir, la Torá, la libertad y la perseverancia en ella, no tiene oidor olvidadizo, sino hacedor de obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, no refrene su lengua, no refrena su lengua. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Papito Dios, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta:
visitar los enfermos y a las viudas en su tribulación, y guardarse sin mancha del mundo. La verdadera religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta. Abba Padre, ¿no? Padre es Abba. Visitar los huérfanos y a las viudas en tribulaciones, guardados sin mancha del mundo. Bueno, queda pendiente el capítulo 2, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo esto aquí, Reina Valera. Voy a guardarla para que nos sigamos sigamos por este mismo corte, ¿sí? Lo guardo. Bueno, hermanos, mis hermanos Talmidín, como dirían, mis Talmidín, que Dios les bendiga, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Estamos estudiando la carta de Santiago, muy hermosa. Moral y cambio. No es tan científica, sino es práctica. Y él dice que la fe sin obras es fe muerta, ¿no? Porque tú dices tener fe, pero yo te mostraré mis obras. Muéstrame tu fe a través de las obras, las buenas obras, ¿no? Claro está. Bueno, muchas gracias por escucharme. Que Dios les bendiga. Shalom Ubraha. Dios, concédeme la sanidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo, y sabiduría para conocer la diferencia. Que se haga tu santa voluntad, más no la mía. Shalom Ubraha.